Bueno, entonces veamos cómo sería la cobertura con contratos futuros. Esta cobertura con contratos futuros, entonces voy a poner aquí como un tab set para separar ahí los diferentes contenidos. Entonces aquí, en este caso, la cuota de febrero, que es de 576.000, se puede cubrir con 11 contratos de TRM y 26 contratos de TRX. ¿Cierto? Digamos que la cobertura al 100% se puede cubrir exactamente porque 11 contratos de TRM, que son de 50.000 eh, dólares, o sea, tienen un volumen de 50.000 dólares, me dan 550.000. Y los otros 26.000, pues con los TRX, que son de 1000, entonces 26 por 1000 serían 26.000 para un total de 576.000. Eh, bueno, la cuota de marzo es 327.000. Se puede cubrir, en este caso, con 6 contratos de TRM y 27 de TRX, ¿cierto? 6 quedan 300.000 y luego los 27 dan 27.000 por un total de 327.000. Bueno, entonces veamos la simulación de la cuenta de margen, digamos con un 100% de cobertura. Listo, entonces, bueno, simplemente tomo H, pues que es la razón de cobertura igual a 1, o sea, el 100%. Tengo, aquí tengo el, el valor inicial del futuro, ¿cierto? Que pues ya habíamos dicho que esto se podía consultar en la página de la BBC. Se puede hacer de la siguiente manera, por ejemplo, eh, BBC, ir a los derivados y consultar el día que se el día, digamos, en este caso en el que comienza la cobertura, que en el del ejemplo es enero 15 de 2024. Entonces él muestra los derivados que estaban cotizando para esa época. Entonces, bueno, aquí podemos ver al final todos los de divisas. En este caso, como, a ver, tenemos un, un flujo de caja para febrero y otro para marzo. Entonces debemos de coger ¿cierto? Entonces seleccionamos un derivado que venza posterior, por ejemplo, a marzo, ¿cierto? Que nos sirve para los dos. En este caso, por ejemplo, el TRMJ, la J corresponde al mes de abril, de los contratos que vencen en abril, y hay eh, en TRM y en TRX, que estos son de 50.000, estos son de 1000, y ambos pues estaban cotizando para ese día a un precio de 3.984, que es el que finalmente tomamos aquí. Bueno, posteriormente entonces debo de elegir la cantidad, pues voy a seleccionar la cantidad de contratos. Aquí previamente ya decíamos que eran 11 contratos de TRM, por ejemplo, para la primera cuota, eh, y, y 26 de TRX, pero entonces para automatizar este asunto, pues yo simplemente le voy a decir que la cuota 1, ¿cierto? Pues que en este caso son 576.000 y H es 1, o sea, pues que sigue siendo 576.000. Él me dice cuántos contratos, digamos, aquí debería de tomar de cuántos contratos debería de tomar, digamos, de 50.000 para cubrir la cuota 1. Pero como puede dar un decimal, yo lo digo que lo trunque hacia el número más bajo, ¿cierto? Porque el resto lo puedo completar con los TRX. De igual manera, pues ustedes podrían coger solamente contratos TRX eh, para cubrir todo. Pues bueno, eso también está sujeto a la liquidez y a la oferta que haya, ¿cierto? Entonces, pues en la realidad y menos en el mercado colombiano que no es tan líquido, uno realmente puede escoger y puede decir, por ejemplo, que va a negociar solo TRX, porque pues habrá que ver qué se está negociando
el día de la cobertura que se está ofertando, y no pueda estar limitado a eso, y también según los montos. Entonces, bueno, aquí entonces luego, eh, de que seleccionamos, digamos, la cantidad que vamos a hacer en TRMs, pues que esto aquí básicamente, por ejemplo, para la cuota 1 va a dar 11, eh, calculo los TRX, que es simplemente que luego pues redondee, pues porque digamos le quita los decimales o lo aproxima digamos al siguiente, o sea, hace una aproximación al entero, porque pues los contratos se negocian como son, precisamente como son estándar, entonces se negocian, digamos, no se pueden partir, ¿cierto? Tienen que ser contratos enteros. Listo, entonces pues esto simplemente es una forma de calcular ese 11 y ese 26 para que sea automático, y luego pues cuando veamos la cuota 2 va a pasar lo mismo. Eh, Posteriormente, bueno, todo esto es igual. Aquí el script es un poco repetitivo, porque, y lo cual lo hace muy ineficiente, pues porque es un script didáctico, y entonces la idea pues es estar mostrando en todas partes lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, y no tenerse que devolver, entonces, y más pues haciendo un video, entonces por eso repetimos, pero entonces aquí es la misma volatilidad de siempre, digamos el crecimiento anual esperado de la tasa de cambio, y todo es lo mismo, trabajando con 1000 iteraciones, que son poquitas, pero bueno, ya pues como es repetitivo, entonces el computador se esfuerza bastante. Luego, entonces yo voy a crear, digamos, eh, una tabla donde va a aparecer, digamos, una tabla con la cuenta de margen. Entonces esta tabla con la cuenta de margen, pues es tal cual eh, la que la siguiente. Veámosla, a ver, aquí está. eh, digamos, vamos a crear esta tabla de la cuenta de margen, porque lo que vamos a hacer es simular esta cuenta de margen. O sea, vamos a utilizar el browniano para simular estos precios, en este caso del futuro, ¿cierto? Y vamos a ir calculando esta cuenta de margen, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es cuenta de margen. Entonces creamos una matriz. mm, pues, bueno, aquí habíamos, esta parte sí, me la salté, pero es importante. Digamos que tenemos que los días de cobertura, entonces para la cuota 1 pues se calculan pues básicamente yendo a este vector de fechas, que este vector de fechas comprende pues desde el momento de la cobertura hasta el final, de cuando se paga la última cuota, es decir, desde el 15 de enero hasta el 20 de marzo, que es el momento final donde se paga la cuota. Pero como aquí estamos en la cuota 1, entonces digamos que esos días de cobertura, que le ponemos días de cobertura cuota 1, pues van hasta el 2024-02-23, ¿cierto? O sea, que es donde se paga la primera cuota, en febrero del 2024, perdón. Febrero 23 del 2024, que es cuando se paga la primera cuota. Entonces, esta cuenta de margen, pues digamos que eh, va a simular todos esos días en los cuales se está haciendo la cobertura de esa primera cuota. Por eso creamos una matriz que va a tener cuántas filas, pues los días de cobertura que se tengan, y va a tener siete columnas, que ya vamos a ver. Esas 7 columnas pues corresponden a estas columnas, ¿cierto? A día, precio futuro, ganancia o pérdida. Ya entonces aquí, bueno, también necesito, digamos, determinar el valor de la cuota 1, que pues ya sabemos que es 576.000, pero como en futuros es posible que no podamos cubrir exactamente el valor de la cuota, dependiendo digamos, si es múltiplo de 1000 y de 50.000, ¿cierto?
Entonces, por eso, pues de alguna manera aquí lo estoy, queda automatizado, ¿cierto? Porque entonces son la cantidad de contratos que calculamos en la línea de superior que debemos de tener de TRM1, pues que son de 50.000 por 50.000, y luego pues la cantidad de contratos que calculamos aquí pues casualmente, digamos como que la cuota es de 576.000, sí queda exactamente, o sea, lo que vamos a cubrir en los futuros es exactamente el valor de la cuota, ¿cierto? Pero porque es múltiplo de 50.000 y de 1.000. Entonces, en este caso, bueno, precisamente las columnas que creo ahí en esa cuenta de margen, pues es la fecha por un lado, luego el precio futuro que va a simular el browniano geométrico, el cambio de ese precio futuro, luego las pérdidas y ganancias diarias, las pérdidas y ganancias acumuladas, listo, cuánto va quedando en el balance de la cuenta y los llamados al margen. Entonces, bueno, aquí como le voy a asignar fechas, ¿cierto? A esa cuenta de margen, entonces más bien convierto eso a un data frame porque pues una matriz solamente me permite datos con el mismo formato, y aquí pues como voy a utilizar formato fecha ya no sería el mismo formato, tendría numérico y formato fecha también. Entonces luego tenemos que precisamente pues la cuenta de margen en la columna fecha le agrego estas fechas simuladas pues desde la primera fecha, desde el día 1 que es 15 de enero hasta la fila donde está días de cobertura cuota 1, o sea, que en este caso pues recuerden que días de cobertura cuota 1 está hasta esta fecha. Listo. Eh, entonces aquí ya asigno fecha, listo, luego pues la cuenta de margen en digamos el precio futuro inicial será precisamente ese futuro que consultamos en la BBC, y ahí arrancará, ¿cierto? Entonces yendo aquí a esta tabla sería como, bueno, yo tengo un valor en cero, ¿cierto? Un valor del precio futuro. Eh, Luego, pues la cuenta de margen en el cambio inicia en cero, pues porque todavía no hay cambio, estamos en el momento de inicio. No hay ni pérdida ni ganancias acumuladas menos, y que el balance en la cuenta de margen, digamos que se va a calcular como el margen inicial, que en este caso pues ese margen inicial eh, ya lo habíamos calculado en otro lugar. Eh, bueno, entonces posteriormente, ¿cierto? Digamos que yo simplemente voy a almacenar también, eh, a ver, porque entonces aquí, cuando yo simulo esta tabla, pues obviamente, digamos que yo voy a simular una traza del precio futuro, pero realmente pues yo tengo que simular, digamos, miles de trazas. Aquí realmente estamos simulando 1.000 para optimizar el tiempo de simulación. Pero entonces, claro, cada vez que yo simulo una traza se genera una tabla de estas. Entonces, en realidad, yo voy a generar una tabla por cada iteración que haga, ¿cierto? Entonces, pues yo podría generarla, pero digamos, de hecho hay que generarla, o sea que si hago 1.000 iteraciones se generan 1.000 tablas de esta, o si hago 10.000 se generan 10.000, pero no necesariamente yo tengo que almacenar todo, yo solamente digamos puedo almacenar ciertos elementos que realmente necesito analizar después, o los que necesito hacer estadística. Entonces aquí por ejemplo, pues bueno, realmente digamos que yo pongo, casi que aquí estamos almacenando todos, pero eh, entonces básicamente pues por ejemplo voy a almacenar la columna de llamado al margen, ¿cierto? Que eh, listo. Y digamos que voy a almacenar también el balance de la cuenta, el balance de cuenta y el PIG acumulado, que en realidad pues son las pérdidas o ganancias
acumuladas, que son las que en realidad me van a afectar digamos, el flujo de caja de la cobertura, ¿cierto? Entonces, en realidad ahí pues el más importante es este perdido, ese PIG acumulado, aunque este también lo vamos a utilizar porque nosotros vamos a calcular esa probabilidad de ser llamados al margen. Entonces necesitamos también almacenar esta. Bueno, eh, finalmente, digamos que debemos de generar de nuevo, pues si vamos a simular el futuro, también debe ser simulado a la par con, digamos, con el spot, porque en ese caso, o sea, pues del flujo de caja, el que genera el flujo de caja sin cobertura, eh, porque precisamente si lo generamos por aparte, pues eso no tiene sentido porque digamos que yo voy a estar generando un aleatorio que no está correlacionado y lo que se supone es que la correlación entre el spot y el futuro es cercana a 1, ¿cierto? Entonces, digamos que al contrario, si lo simulo por aparte, esa correlación realmente va a ser cero, porque son dos aleatorios generados de manera independiente. Entonces, por eso, pues aquí me toca volver a calcular, digamos, ese flujo de caja sin cobertura. Listo. Que precisamente, pues aquí creo un vector para almacenarlo. eh, digamos cada vez que se genera y pues y su inicialización, que es el spot pues de a como estaba la TRM el 15 de enero de 2024, que es cuando comienza la cobertura. Entonces precisamente lo que yo hago es que bueno, voy a crear ese aleatorio aquí como un aleatorio común tanto para el futuro como para el spot. Entonces aquí pues este es el mismo cálculo de siempre, este es el browniano geométrico, ¿cierto? Simplemente pues que ya este renorm lo dejo por fuera, lo llamo epsilon y queda aquí como pueden ver llamándose epsilon. Luego, cuando calculo el precio futuro, que este realmente lo estoy metiendo pues en la tablita de la cuenta de margen ahí para que quede exactamente igual al modelo, entonces pues hago lo mismo. Miren que el precio del futuro es el mismo browniano geométrico, solo que en este caso pues el valor con el que arranca no es del spot, sino con el valor, con el F sub 0, ¿cierto? Digamos, con el precio inicial del futuro. Y se simula pues y tiene la misma, digamos, fuente de riesgo que es epsilon, que realmente es causada por el subyacente, ¿cierto? Ese es el supuesto, que el subyacente y el derivado, o más bien que la fuente común, que tiene una fuente de riesgo común, ¿cierto? Mejor dicho, un subyacente y todos sus derivados. Entonces, en general, cualquier derivado de determinado subyacente tiene una fuente común que es el de riesgo, que en este caso lo estamos llamando epsilon. Listo, entonces ahí pues ya simplemente nosotros terminamos de llenar esta tabla de cuenta de margen. Por ejemplo, el delta de futuro pues será precisamente el precio futuro en la posición I menos el precio futuro en la posición I menos 1, ¿cierto? El delta, que es el cambio. Luego, por ejemplo, el PIG del día pues simplemente será en este caso, digamos, eh, el PIG, pues que simplemente es el delta, cuánto cambia el precio por la cantidad que tengo pues de la cuota por, ¿cierto? Por H, que es la razón de cobertura. Listo. Y lo mismo, digamos que el acumulado, pues simplemente es el acumulado en I-1, el anterior, más la pérdida de ganancia del día, ¿cierto? Entonces aquí estamos haciendo pues simplemente haciendo lo que se hace para llenar la tabla de la cuenta de margen. Luego el balance de la cuenta, pues ¿qué tiene el balance de la cuenta? Primero que todo lo que tenía en el periodo anterior, en I-1. O sea, en el periodo I va a tener lo que tenía más en el I-1, en ese mismo balance de cuenta, más lo que se haya ganado o perdido en el día, ¿cierto? Y más, digamos, si hay llamados al margen,
digamos, en el periodo anterior, entonces pues eso se le suma al balance porque entonces el llamado al margen, eh, digamos que ese llamado al margen, pues lo que implica es un aporte nuevo a esa cuenta de margen, entonces para volver a llenar, digamos, llegar hasta el límite superior de esa cuenta de margen o estar por encima de él, ¿cierto? Aquí finalmente ponemos precisamente un condicional en el cual decimos, vea, si esa cuenta de margen en el balance de cuenta está por debajo del margen mínimo, ¿cierto? Que fue calculado, entonces ¿el qué va a hacer? Él lo que va a hacer es que le va a asignar a ese valor de la cuenta de margen, ¿cierto? La diferencia entre el margen inicial y lo que quedó en el balance de cuentas, ¿cierto? Que es lo que también hacemos pues de manera manual. O sea, para volver a llegar a este margen inicial. O sea, si yo en este momento estoy en este nivel, pues para llegar a este margen inicial debo de sumar de nuevo digamos, de agregar la diferencia entre lo que tengo y el margen inicial. Entonces se adiciona esto, ¿cierto? Pero en tal caso, pues de que el balance de la cuenta de margen no sea menor al margen mínimo, él simplemente en llamado al margen asigna un cero, pues porque no hay llamado al margen, no hay que adicionar dinero. Finalmente, digamos que aquí almacenamos llamado al margen, balance de la cuenta y P y G, y también el flujo de caja sin cobertura que toca, pues que luego habrá que, pues que había que simular conjuntamente con, con el futuro para que tuvieran la fuente de riesgo común. Listo, entonces simplemente será pues el flujo de caja sin cobertura por la cuota uno. Recuerden que realmente pues si es non-delivery, entonces pues al final cuando yo vaya a calcular el flujo de caja de la cobertura será realmente lo que pues el total digamos de la cuota uno negociada en el spot más lo que digamos la ganancia total o pérdida por haber negociado en el futuro. Mm, Listo, entonces aquí hacemos, digamos, el cálculo de la probabilidad de ser llamado al margen en cualquier momento del tiempo. Y pues, ¿cómo hacemos esto? Simplemente, digamos que vamos a contar el número de casos en el cual eh, el balance de cuenta simulado es inferior a a ese margen mínimo, ¿cierto? Y entonces, claro, porque cuando es inferior al margen mínimo es cuando seré llamado al margen. Y lo dividimos simplemente el número de iteraciones, pues para hallar, digamos, en forma relativa y que sea, digamos, medio pues como una probabilidad. Entonces, en este caso, esta probabilidad, pues precisamente la llamo simulada, ¿cierto? Pues por el número de iteraciones que se hacen. Y este aquí es el número de casos favorables, digamos, a que a que el balance de la cuenta sea menor al margen mínimo permitido, que es cuando uno lo llaman al margen. Entonces, bueno, finalmente hacemos una gráfica de ese llamado al margen.